Existe un programa conocido como supuesta terapia o técnica de crecimiento espiritual que se llama la Evangelización Liberadora Integral o ELI, ELI, ¿no? Y que ha sido creada y promovida por una dama mexicana, la señora Emma Limón, que proviene de las filas de la Renovación Carismática Católica, ¿no? Y esta evangelización liberadora integral es básicamente 10 cursos básicos que son impartidos temáticamente, ¿no? El primer curso es restaurando la relación con Dios, la segunda es liberando la relación con Dios, el tercero es liberación del yo, del propio ser, en el tema del ser, el cuarto curso es la liberación del yo en el hacer, el quinto curso es la liberación de las relaciones, amar al prójimo. El siguiente es el curso de la liberación de la relación matrimonial. El siguiente, el octavo, el séptimo, perdón, es la liberación de la familia disfuncional. El octavo es la liberación de la economía, los espíritus mundanos y la ecología. El noveno es la liberación de las enfermedades y santificación de la sexualidad. Y el décimo es la liberación de los sentimientos negativos. Yo sé de muchas personas a quienes este programa, Evangelización para la Liberación Integral, les ha hecho mucho bien. Y muchos me han hecho consultas específicas sobre este tema. Entonces, investigué todo lo que pude. Lamentablemente, la página de curso de liberación integral es una página que no está, de evangelización de liberación integral, que no está disponible. He encontrado los cursos en páginas muy antiguas y en páginas viejas y mal diseñadas, muy amateurs, digamos. Eso no sería ningún problema si es que no cuestionara un poco la institucionalidad del curso. Los principales fundamentos con los cuales se promueve este curso de evangelización de liberación integral son fundamentos muy ciertos, es decir, Dios es el creador de todo, la Santísima Trinidad, el demonio procura destruir la obra de Dios, el ser humano es alguien que se encuentra tentado, acosado, que es una víctima de esta acción del demonio y que necesita de la acción de Dios y que necesita verse liberado de esta acción maligna y de sus consecuencias de la liberación maligna en los distintos ámbitos de su vida. Todo esto tal cual es cierto, forma parte de lo que nos enseña la Iglesia Católica. Pero comencemos con las cuestiones que son incorrectas o peligrosas. En primer lugar, no tengo ningún problema con que alguien haya querido sistematizar el camino a la santidad y a la perfección de la vida cristiana. Muchas espiritualidades son eso, son un intento de sistematizar desde una perspectiva específica el crecimiento en la vida cristiana, ¿no? Cuando se vuelve una metodología tan explícita, ya se vuelve un poco complicada porque comienza a polarizar o ponerse con otras experiencias cristianas. Y al respecto no puedo decir, creo que es injusto decir que el ELI, o sea que esta evangelización para la liberación integral, sea una forma New Age o nueva era, porque dentro de los textos en los que se critica la acción de Satanás está críticas muy claras a las prácticas de la nueva era. El problema principal está en la manera como la señora Emma entiende la acción del demonio en la vida. Y creo que parte del problema está en su falta de conocimiento de la teología espiritual. Yo no pretendo saber más teología espiritual que la señora Emma porque no soy teólogo, ¿no? Pero sí sé algunas cosas y algunas cosas que son fundamentales de lo que nos enseña la Iglesia, es decir, que los enemigos de la vida espiritual del ser humano
son el mundo, el demonio y la carne. Y lamentablemente, en la aproximación de esta señora, de la señora Emma, es una aproximación que está centrada fundamentalmente en la acción del demonio y en la sanación como básicamente formas específicas de liberación. Y aquí hay dos problemas. En primer lugar, se minusvalora la acción del mundo, que se confunde con el demonio, y en la tradición cristiana espiritual es clarísimo que el mundo no es el demonio, y que la carne, es decir, la debilidad que llevamos intrínseca a nuestra realidad humana, es parte de la herida que llevamos del pecado y tiene sus propias debilidades y su propia inclinación que no son acción demoníaca, ¿no? Nuestra inclinación a determinado tipo de pecados no es una acción del demonio. Entonces, por eso es que la teología espiritual distingue muy bien entre mundo, demonio y carne y no convierte todo en acción demoníaca o en influencia demoníaca, porque la consecuencia natural de interpretar todo como una acción demoníaca o la mayoría de las cosas como acción demoníaca es que estamos suponiendo que la terapia o curación de todo es básicamente una obra de liberación del demonio y eso es incorrecto. Y lo incorrecto cuando lo comparamos con las grandes espiritualidades. Hablemos de Santo Domingo, de la espiritualidad dominica, la franciscana. Hablemos específicamente de San Ignacio de Loyola y su discernimiento de espíritus. ¿Por qué la tradición ignaciana, que además ha influido enormemente en la espiritualidad moderna, pone tanto acento en discernir el espíritu y distinguir si una tentación es de origen carnal, es decir, de mi propia carne, o si es del demonio, ¿no? Y San Ignacio de Loyola da varios criterios en el discernimiento de los espíritus y existen importantes tratados sobre el discernimiento de los espíritus. Estas distinciones no están en esta propuesta pastoral. Ahora, muchos de los cursos de la doctora Emma Limón se han dado en varios lugares, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Yo sé que ha estado en Nueva Orleans, ha estado en Texas, ha estado en Yakima, o sea, al norte, en Estados Unidos, en el estado de Oregon, o sea, ha estado en muchos lugares. Y sé de muchas personas que han tenido una experiencia positiva con esto. Pero eso no significa que como técnica tenga problemas. Y al respecto, me remito al pronunciamiento oficial más importante que existe, porque es verdad que varios obispos, uno de los que aprecio muchísimo, el obispo emérito de Ecatepec, quien fue Monseñor Onésimo Cepeda, un obispo que yo estimaba mucho, les dio su apoyo en su momento, pero también es verdad que existe un pronunciamiento oficial de una conferencia episcopal, que es la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que viendo la popularidad que adquiría esto en algunos lugares en Estados Unidos donde habían puertorriqueños y que querían traerlo luego como práctica a Puerto Rico, pidieron a la Comisión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña a realizar una investigación. En este documento final, es un documento por si acaso del 4 de junio del 2013, ¿no? Es decir que ya tiene un par de años, firmado por los obispos, por el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, explican algunos de los problemas, ¿no? Y leo el documento para que quede claro. Dice: en las obras analizadas se encuentran afirmaciones narradas en prosa y en verso de la autora como reveladas por Dios. Esto es problemático. Cada vez que hay revelaciones de Dios, acá ya estamos entrando en el terreno en el que se necesita el pronunciamiento de la Santa Sede y tiene que hacer a todo cristiano dar un par de pasitos atrás, ¿no? Que el mensaje central de esta obra se refiere a la presencia del demonio, afirmando que todo pecado tiene influencia demoníaca insuperable a no ser por el exorcismo. Aquí esto ya lo explicaba, pero acá lo dice textualmente este documento oficial del Episcopado de Puerto Rico, que contienen afirmaciones que pueden inducir al error, como por ejemplo que
acá cita textualmente algunos de los cursos de evangelización liberadora integral, que los demonios se transmiten de generación en generación a quienes llaman espíritus malignos ancestrales, que todo pecado tiene influencia demoníaca y que cada pecado es respuesta a un estímulo de uno o varios espíritus malignos. Como hemos dicho, esto no es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Sigue diciendo que se detectan imprecisiones teológicas que pueden ocasionar errores doctrinales entre los fieles, como es la afirmación categórica de que, abrir comillas, la comunión bajo las dos especies, sobre todo del vino, es indispensable para que se reciba toda la fuerza de la gracia, por tanto siempre se debería comulgar bajo las dos especies. Esto no es lo que enseña la Iglesia, es más, es contrario a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Las normas litúrgicas recomiendan que el sanguis, es decir, el vino consagrado, se distribuya en ocasiones especiales y en asambleas litúrgicas pequeñas y reducidas. Eso dicen las normas. Ustedes dirán, pero Alejandro, en mi parroquia el sanguis lo reparten por todo el mundo, sobre todo los que están en Estados Unidos. Es una práctica que no se ha podido eliminar o echar para atrás, ¿no? Pero la norma litúrgica, por si acaso, dice claramente que se debería dar en situaciones muy particulares, no en situaciones habituales. Entonces, esto es lo que concluye la Conferencia Episcopal puertorriqueña. En atención a los elementos encontrados en la propuesta de la teología y evangelización liberadora integral de la doctora Emma Limón, y en cumplimiento de nuestro deber de defender con fortaleza la integridad y unidad de la fe, y evocando la obligación de los fieles a observar los decretos promulgados por la legítima autoridad de la Iglesia para proponer la sana doctrina y rechazar las opiniones erróneas, establecemos que esta propuesta no es conveniente para la vida de la fe y acción pastoral de la Iglesia en Puerto Rico, según se presenta. Segundo, pedimos a los seguidores y propulsores de la teología y de la evangelización liberadora integral de la doctora Limón en Puerto Rico que acojan y acepten nuestra determinación pastoral de no promover en la Iglesia puertorriqueña la propuesta mencionada y dejen de participar en actividades y convocatorias concernientes a dicha práctica evangelizadora. Entiéndase la obligación de hacer, entiéndase de que el precepto singular es un decreto por el que directa y legítimamente se impone a una persona o personas determinadas la obligación de hacer u omitir algo, sobre todo para urgir la observancia de la ley. O sea, acá lo que se está haciendo es explicar que este mandato, según el canon 49 del Código de Derecho Canónico, obliga a los fieles, no es una opinión. Que para casos y situaciones de exorcismo deben recurrirse a sacerdotes designados oficialmente por el ordinario diocesano, o solicitar la atención pastoral del obispo directamente. Entonces, obviamente, estamos hablando de una decisión de un episcopado. El que diga, bueno, pero yo no soy puertorriqueño y no estoy en Puerto Rico y cree que esta enseñanza no se aplica, no entiende cómo funciona el magisterio de la Iglesia. O sea, cuando unos sucesores de los apóstoles han realizado un estudio, entonces aquí lo que está en juego es la autoridad pastoral de los obispos. Si es que en el sitio tal o cual, en la diócesis de tal o cual, se ha permitido a la doctora Emma Limón venir y traer a su curso, pero es una diócesis donde han confiado en las palabras de otros y no han realizado esta exposición, las enseñanzas de los obispos de Puerto Rico son absolutamente legítimas y válidas. Es muy importante que entre nosotros comprendamos que cuando un episcopado ha hablado de esta forma y no hay enseñanza de nuestro episcopado local, esta enseñanza es legítima y debe orientarnos para tomar nuestras decisiones sobre este curso y sobre este programa y sobre esta metodología. Esto implica una condena personal, una declaración de herejía de la señora Emma Limón. No. Puede ser una mujer de una vida ejemplar, supongo que lo es, y sus enseñanzas pueden ser enseñanzas muy bien intencionadas, pero las palabras del episcopado
puertorriqueño después de un examen teológico son tan claras que no pueden ser dejadas de lado. Que tengas un buen día.